El consumo de tabaco mata a más de 5 millones de personas al año y es responsable de la muerte de 1 de cada 10 adultos. Está en el primer lugar entre los 5 principales factores de riesgo de mortalidad. Es la causa de muerte más prevenible. La nicotina es una de las drogas más adictivas que ha conocido la historia de la humanidad. Estudios en Estados Unidos y Europa han mostrado que la nicotina es potencialmente mucho más adictiva que la cocaína y el alcohol juntos, y puede generar una dependencia aún más fuerte que la generada por la heroína. El cigarrillo es el contenido más negociado en el planeta, con aproximadamente 1 billón de cajetillas vendidas en cada país cada año. En un modo global, las ganancias de estas empresas ascienden a más de 400 millones de dólares. Sin duda, una de las mayores industrias del mundo, en base a la muerte de millones de personas. El contenido de la nicotina en un cigarrillo varía depende de cada marca. Según la Universidad de Harvard y el Departamento de Salud de Massachusetts, reveló que entre 1997 y 2005 la cantidad de nicotina en los cigarros Camel, Newport y Doral aumentaron el contenido de esta sustancia en un 11%. Los fabricantes de Estados Unidos aseguran que sus cigarrillos se venden más en el mundo entero que a los estadounidenses debido a su gran demanda. Las marcas Marlboro, Kool, Camel y Kent poseen alrededor del 70% del mercado mundial de cigarrillos. Los cigarrillos contienen arsénico, formaldehído, plomo, cianuro de hidrógeno, óxido de nitrógeno, monóxido de carbono, amoníaco y otros 43 sustancias cancerígenas. En la década de 1950, la marca Kent utilizó amoníaco como parte del filtro de sus cigarrillos, una sustancia altamente corrosiva. El dato que posiblemente aleje a los fumadores: la urea, un compuesto químico que es un componente importante en la orina, se utiliza para agregar el sabor a los cigarrillos. En la mayoría de países de todo el mundo, la edad legal para la compra de productos de tabaco es de 18 años, antes era 16, mientras que en Japón la edad mínima es de 20 años de edad. Las prohibiciones de fumar en muchas partes del mundo han sido empleados como un medio para detener a los fumadores en lugares públicos. Como resultado, muchas empresas de entretenimiento han perdido miles de dólares debido a que las personas salen a otros lugares que permiten estas actividades. Los científicos afirman que el fumador promedio pierde 14 años de su vida a causa del tabaquismo. Sin embargo, esto no significa necesariamente que un fumador va a morir joven y que aún puede vivir una vida normal, pero es una advertencia para tomarla en serio. Los cigarrillos contienen en total cerca de 4.000 ingredientes, entre sustancias y subsustancias, que cuando se quema puede producir más de 200 compuestos derivados de los productos químicos. Muchos de estos compuestos provocan daño pulmonar irreversible. Los cigarrillos light se fabrican con agujeros de ventilación del filtro para airear el humo expulsado. Sin embargo, muchos fumadores han aprendido a cubrir estos agujeros con los dedos o los labios para conseguir un golpe más fuerte. El sistema inmune de los fumadores trabaja el doble de los que no fuman cigarrillos. Como resultado, la sangre de los fumadores que contienen menos antioxidantes tienen un sistema inmunológico más rápido y que responden a los ataques de los virus debido a su carácter más activo. Los fumadores a menudo prefieren fumar después de las comidas para que les permitan digerir el alimento más fácil. De hecho, esto funciona porque la prioridad de las defensas separan la digestión de los alimentos con el propósito de proteger las células de la sangre y las toxinas de lavado de cerebro. La nicotina fue empleada por primera vez en la década de 1690 como insecticida. Se descubrió que actuaba como veneno de estómago, de contacto y de inhalación en el cuerpo de los insectos blandos. El humo de 20 cigarrillos es similar en cantidad por persona al nivel que necesitan las alarmas de contaminación ambiental para encenderse. Según la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente el 25% de los cigarrillos vendidos en todo el mundo son objeto de contrabando. Si te ha gustado el vídeo, recuerda que me lo puedes hacer saber dándole manita arriba y dejando tu comentario. Suscríbete si es la primera vez que ves uno de mis vídeos y nos vemos en cuanto suba el siguiente. Hasta pronto, amigos.